Hola, muy buenos días compañeros y profesor. El día de hoy les presentaremos un video acerca de los libros de literatura infantil y juvenil de género de hombre y mujer hablando de valores. Nuestro equipo está conformado por América, Nubia, Graciela, Nayeli, Rosalina y su servidora Kimberly. Al final del video ustedes pueden hacer cualquier comentario o alguna duda que tengan. A continuación comenzaremos a presentar. Ya desde su infancia, a Teresa le encantaba la lengua y la literatura. Creció fascinada por el Apache Winnetou de Entre los Pieles Rojas de Karl May. Antiguamente, la literatura infantil y juvenil no existía. Surge porque durante siglos los niños participaron de la literatura popular sin considerarse un público diferenciado. La literatura para ellos surge a medida que la infancia pasó a considerarse como una etapa de la vida con rasgos y necesidades específicas. ¿En qué momento ocurre esto? Los libros para niños y jóvenes empezaron a producirse a gran escala en el siglo XIX. La extensión de la escolarización conllevó a la necesidad de tener libros en las aulas y también dotó a muchos más niños y niñas de la capacidad de leerlos fuera de ellas. ¿Debe haber un género literario específicamente escrito para los más pequeños? Los niños deben tener una literatura que se adapte a su capacidad de lectura y a su experiencia de vida. Hay algunas obras que no se han escrito pensando en ellos y que en cambio les son accesibles y atractivas. Pero la mayor parte de su imaginario artístico está formado por las obras que han sabido situarse a su altura y ver el mundo desde la perspectiva de sus intereses, emociones e intelecto. Obras que aprovechan también su capacidad de juego con los materiales o su fascinación por la imagen. ¿Cuál es la importancia que se da actualmente a la transmisión de valores en literatura? Excesiva. Cuando los adultos escriben para niños o compran libros para ellos, muy a menudo piensan que de paso hay que contarles cómo deben comportarse en el mundo. Pero la buena literatura cuenta cómo son los humanos, no cómo deberían de ser. Posee inevitablemente una perspectiva moral, pero no debería tener una moraleja como no la tienen las buenas obras para adultos. Dicho esto, también hay que advertir que es cierto que la literatura ejerce una función socializadora, que puede aprovecharse para normalizar temas que están llenos de tabúes y prejuicios sociales. De hecho, los temas y valores de la literatura infantil y juvenil son un retrato psicológico excelente del modo en que la sociedad que los produce quiere verse a sí misma. ¿Es beneficiosa la actual oferta de títulos tan diversa o podemos hablar de diferentes calidades dentro de la literatura que debemos diferenciar? Al igual que en la literatura para adultos, hay muchas clases de libros y de calidades. Por eso resulta necesario precisar a qué tipo de obras nos referimos, en lugar de hablar de ella como un tipo único de ficción artística. ¿Qué recomendaría a los docentes que quieren fomentar la lectura de sus alumnos? Esta es una pregunta que se hace con mucha frecuencia. Es por ello que se dan los siguientes consejos. Crear un entorno poblado de obras, tanto físicamente como en lecturas de voz alta por parte del docente de manera frecuente. Otorgar tiempo de lectura autónoma en el aula. Otorgar tiempo de discusión de libros en el aula. Conocer muy bien los libros que se van a recomendar a los niños. Asociar la lectura a actividades creativas muy diversificadas y con sentido. Llevar a cabo actividades que refuercen la autoimagen como lectores. Por ejemplo, juegos de evocación de los libros leídos, enlazar la lectura en el aula con lectura social, acudiendo a bibliotecas y actuaciones teatrales. Asimismo, asociar a las familias en el esfuerzo y hacer evidente la importancia que tiene la lectura en sus niños. Es por ello que se muestran algunas imágenes en esta presentación, como la maestra que les está leyendo a sus alumnos y les muestra el libro para ejemplificar lo que se está leyendo. La siguiente imagen es la maestra junto con dos niñas haciendo una actividad acerca de la lectura. La obra teatral es muy importante y ayuda a desarrollar la imaginación de la lectura y asimismo la comprensión. La participación durante y después de una lectura dentro de un salón de clases ayuda a que los alumnos comprendan y pongan más atención y les llame la atención escuchar la lectura tal y como se da.
¿Ve correcto cómo se evalúa actualmente la capacidad lectora? La capacidad lectora tiene distintas habilidades relacionadas y pueden evaluarse diferenciadamente o en conjunto. Los métodos de evaluación han desarrollado procedimientos bastante sofisticados para hacerlo y nos dan información muy útil para saber cómo mejorar nuestra enseñanza, siempre y cuando no los usemos para participar en competiciones entre escuelas o entre países que simplemente pongan etiquetas autocomplacientes o estigmatizantes. La literatura está siendo relegada de los planes de estudio. ¿Qué consecuencias puede tener este hecho? Es algo muy preocupante. Equivoca tanto objetivos como métodos. Parece considerar la educación literaria como un lujo prescindible ante la urgencia de dotar competencias útiles para moverse de forma práctica en el mundo actual. Y centrar la educación en esta perspectiva utilitarista no responde a la formación deseable como personas y ciudadanos. ¿Por qué es tan necesaria la literatura? La literatura resulta el mejor instrumento que poseemos para adquirir muchas competencias, para dominar el lenguaje y la lectura, para advertir cómo el lenguaje busca efectos en el receptor o cómo nos endosa implícitos que nos permiten valorar el lenguaje publicitario, político, financiero, etc. Pero también porque el imaginario literario nos educa sentimentalmente. Su potencia es tan enorme que todas las colectividades humanas la han utilizado, siempre en todas las culturas. ¿Y cómo puede estar perdiendo tanta fuerza en los planes de estudio? Pues también hay que señalar que muchas prácticas docentes allanan el camino a este error. Si la literatura se reduce a un conocimiento histórico de obras y autores, a leer y escribir sin propósito ni exigencia, el resultado de sus beneficios no se alcanza y sustituirla por otros contenidos en los planes de estudio resulta muy tentador para los legisladores. ¿Beneficiosas las lecturas obligatorias o cree por el contrario que causan rechazo? Nuestros estudios muestran que los buenos lectores las valoran positivamente y los lectores débiles y los no lectores las detestan. De hecho, los segundos la utilizan para justificar su falta de afición a la lectura, pero no parece que la lectura obligatoria sea realmente la causante de ello. En la escuela casi todo resulta obligatorio, desde dar volteretas en gimnasia a resolver problemas matemáticos. Creo que el tema debe situarse en el cómo se utiliza la obligatoriedad. Ni siempre, ni del todo. Debes leer 10 minutos en la cama, pero yo lo hago contigo. Debes leer una obra, pero eliges entre varias, etc. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.